¿Tienen alguna pregunta de lo que vimos la clase anterior? Les acabo de compartir pantalla. ¿Se ve todo correctamente? Sí, se ve, profe. Sí, se ve bien. Bien. Bueno, genial. Entonces comencemos. Básicamente lo que hicimos la clase anterior fue, ya teníamos el conjunto de los números complejos y los veníamos trabajando en su notación, en su forma binómica, ¿no? O sea, dado un complejo, ese número complejo lo teníamos expresado siempre de esta forma, con X e Y en los reales. Disculpa, profesor. ¿Sí? Consulta, ¿después las clases van a empezar presencial o no? Aún no tenemos información. Se espera que luego del 18 se tome una decisión. Está. Pero por lo menos este curso siempre va a quedar virtual. Eso sí, es lo único que tengo claro hasta el momento. En este horario quedará virtual siempre. Ah, impecable, gracias. Bien. Entonces, tenemos los números complejos expresados en su forma binómica. Y lo que hicimos fue introducir cambios de variables en el sistema de coordenadas de R2. Recuerden que da un número complejo, tiene una representación como un punto en el plano, con coordenadas, el punto tiene coordenadas justamente X e Y. Y lo que hicimos fue cambiar esas coordenadas por un nuevo sistema de coordenadas que son las coordenadas polares. Es decir, cambiando mis coordenadas a nuevas coordenadas que son R y θ, nosotros logramos expresar ese mismo complejo de otra manera, ¿no? Era de la forma z igual a r coseno de θ más i por seno de θ. Y lo logramos expresar de esta manera, donde esa r y esa θ son mis nuevas variables y tenían obviamente una interpretación. R en este caso no era otra cosa sino el mismo módulo de z, o sea que el complejo z se puede expresar así. Y el ángulo de θ no era otra cosa sino el argumento del número complejo. Y discutimos un poco sobre la manera de calcular ese argumento y que tenían que tener un poco de cuidado porque la fórmula no era tan mecánica y tenían que tener presente dónde se encontraba el complejo, y la recomendación que les daba era básicamente graficar el complejo y eso les quitaba las dudas. Vimos que utilizando esa notación, si teníamos dos números complejos, z1 igual a módulo de z1 coseno de θ1 más i por seno de θ1, y otro complejo z2 sería módulo de z2 coseno de θ2 más i por seno de θ2. Entonces, con esta nueva manera de expresar los números complejos, que era su notación en forma polar, encontramos una representación y una interpretación geométrica de lo que era el producto de dos complejos. Recordamos que hicimos las cuentas y dijimos quién era exactamente el producto de Z1 por Z2, que era básicamente multiplicar los módulos de esos dos complejos, ¿sí? Y los argumentos no era otra cosa sino coseno de θ1 más θ2 más i por el seno de θ1 más θ2. Y dijimos también que en el caso en que, por ejemplo, Z1 o Z2 sean diferentes de cero, podíamos encontrar también y dar una interpretación geométrica de lo que era el inverso multiplicativo de un número complejo. Es decir, por ejemplo, si suponíamos que Z1 es distinto de cero, entonces también podíamos calcular el inverso de Z1 y eso era 1 sobre el módulo de Z1, que será el módulo de ese nuevo número complejo, y el argumento era coseno de menos θ más i por el seno de menos θ. Eso fue lo que hicimos la clase pasada, básicamente, y que gracias a esta notación polar podíamos dar unas nuevas interpretaciones para estas operaciones. Bueno, lo que les quiero mostrar ahora es definir una función dentro de los números complejos. Mostrarles un tipo particular de función que a su vez
me va a proporcionar una notación incluso más compacta para que puedan trabajar con los números complejos. Les hablo un poco, les digo sobre la motivación de esta clase, ¿sí? La motivación, un poco de motivación. Tal vez ustedes han visto una ecuación muy famosa que se llama la identidad de Euler, ¿sí? La identidad de Euler. Esa identidad de Euler es esta ecuación. E más 1 igual a 0. Esa ecuación, como pueden ver, combina 5 de los números más importantes de la matemática, ¿sí? Tienen el número 1, que es la base de todos los números, tienen el número 0, que representa, digamos, el concepto de la nada, tienen el número pi, que es el número que define prácticamente el círculo, y tienen la exponencial, el número e, que es el número que define el crecimiento exponencial. Y obviamente la raíz cuadrada imaginaria de menos 1, que en este caso la estamos representando por i. O sea que es una ecuación muy linda que agrupa, digamos que los números más importantes de la matemática. Esto nos lleva a definir una función que es una extensión de la función exponencial que ustedes ya conocen en el cálculo sobre números reales, pero que ahora la vamos a extender para el caso de complejos. Y es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a dar la definición de lo que es la exponencial compleja, para poder darle más sentido a la ecuación que acabamos de escribir. Entonces, ¿cómo voy a definir la exponencial compleja? No voy a entrar en muchos detalles, no es el propósito del curso, pero créanme que voy a tratar de ser lo más explícito y voy a tratar de ser muy enfático en los puntos, digamos, que les interesan, o sea, que los van a ayudar a comprender el tema. ¿Cuál es el propósito de definir la función exponencial compleja? Básicamente es construir una función, ¿sí?, que va de los números complejos en los números complejos. Una función que agarra complejos y me produce un nuevo número complejo. Esa función, ¿cómo se va a definir? Bueno, esa función se define de la siguiente manera. Dado un número complejo z igual a a más i por b, ¿sí?, un número complejo cualquiera. Entonces yo voy a definir la siguiente función, f de a más i por b. La función va a decir cómo se define. Se va a definir de la siguiente manera. Es la exponencial de a por el coseno de b más i por el seno de b. Fíjense que para definir la función exponencial compleja, utilizo la definición ya conocida de la función exponencial real. Recuerden que a y b son números reales, o sea, dado un número cualquiera complejo, z, él siempre tiene una parte real y una parte imaginaria, y ambas son números reales. Por lo tanto, cuando yo coloco e elevado a la a, lo que estoy calculando es la exponencial real que ustedes estudiaron en el cálculo pasado. O sea que esta nueva función que a cada número complejo le hace corresponder justamente esta expresión que está acá, es lo que se conoce como la exponencial compleja. Y yo lo voy a llamar, lo voy a denotar de esta manera. La exponencial de z, que no es otra cosa sino la exponencial de a más i por b, se define como la exponencial de a, la clásica exponencial de a, la función exponencial real, por coseno de b más i por el seno de b. ¿Sí? Entonces, primero, ¿por qué estoy utilizando la misma notación para la función exponencial compleja y para la función exponencial real? Bueno, vamos a tratar de definir y aclarar todas esas dudas con una serie de observaciones. ¿Sí? Permítame un segundo. Bueno, una vez que tenemos definida la función exponencial, vamos a tratar de dar algunas observaciones de esa función exponencial. Primero, ¿qué es lo que quiero?
yo quiero que esa función coincida con la función exponencial de toda la vida, la función exponencial que se tiene sobre los números reales. ¿Y qué pasa? Bueno, ustedes recuerden que dentro de los números complejos hay una copia de los números reales. Es decir, si yo tengo un número complejo de la forma z igual a más i por b, con la propiedad de que b es igual a 0, es decir, tiene parte imaginaria 0, entonces justamente este número complejo se identifica con un real. Es decir, tiene parte imaginaria nula, entonces, ¿cómo sería la exponencial de ese número complejo? Bueno, la exponencial de y a la z, recuerden cómo se define como e más elevado a la i por b, pero en este caso es e a la a por coseno de b más i por el seno de b. Pero si b es igual a 0, entonces esto no es otra cosa que la exponencial de a. Es decir, que la exponencial de un número complejo con parte imaginaria nula, ¿sí? No es otra cosa sino la exponencial de la parte real. Es decir, que en los números reales, la función recién definida coincide con la función real. ¿Sí? Y por eso es que estoy utilizando la misma notación, porque de alguna manera en la copia que hay de los números reales dentro de la función exponencial, esta nueva que acabo de definir coincide con la definición normal de la función exponencial real. Por lo tanto, no hay ambigüedad y no hay peligro de confusión. ¿Sí? ¿Qué pasa? Vamos a colocarlo como otra observación. ¿Qué pasa si ahora el número complejo es un imaginario puro? Es decir, si a es igual a 0. Ahora, si z es un complejo imaginario, puro, es decir, z es de la forma b por i, en este caso estoy diciendo que a es igual a 0, entonces, ¿cómo es la exponencial de ese número complejo? Bueno, la exponencial de un número de esa forma sería e a la a más i por b, pero a es igual a 0, o sea que sería i por b, y en este caso esto es igual a coseno de b más i por el seno de b. Y al decir que tenía una notación más compacta, es que voy a usar de ahora en adelante esta expresión que acabo de encontrar, que la exponencial de i a la b es igual a coseno de b más i seno de b. O sea que, de alguna manera, voy a poder escribir los números complejos en este tipo de notación de una manera más compacta. Ya vamos a ver un ejemplo donde aparecen este tipo de cosas. Otras observaciones con respecto a la exponencial compleja. Una observación 3. ¿Qué quisiera yo? Cuando llamé a esta función exponencial, Perdón no la solamente... interrupción. Sí, ¿Puedes volver medio segundito a la página anterior? ¿ahí o la siguiente? No, esa es. Bien. ¿Hay alguna pregunta? No, ya está. Muchas gracias, muy amable. Bien. Ajá, sigo con las observaciones. ¿Sí? Entonces, lo que les decía, cuando yo llamé a esta función exponencial, era entre otras cosas porque extendía de alguna manera la función exponencial que ya se conocía entre los reales. Entonces, yo esperaría que por lo menos las importantes propiedades aritméticas que cumplía la función exponencial real también las cumpla la función exponencial compleja. Y esa es parte de la observación número 3. La voy a colocar así. Las propiedades, ¿sí? Ya voy a decir a qué propiedades me refiero. Pero las propiedades aritméticas, ¿sí? Aritméticas de la exponencial real, ¿sí? E a la t con t real
se cumplen o se mantienen para la exponencial compleja. ¿Y a qué propiedad exactamente me estoy refiriendo? Bueno, si yo tengo dos números complejos, z igual a más y por b, y tengo w igual a c más y por d. Dos números complejos cualesquiera. Yo esperaría que se cumpla esta propiedad. Recuerden que esta propiedad ocurre para la exponencial real, ¿sí? Es una de las propiedades más importantes que tiene la función exponencial, justamente que la exponencial de dos números, ¿sí? Es igual al producto de las exponenciales. Entonces yo esperaría que esta misma función, que esta misma propiedad también se mantenga para la exponencial compleja. Si quieren hacemos las cuentas, pero yo creo que en algún momento ya pasamos por este punto. Simplemente los voy a repetir. Calculemos por separado quién sería esto. Esto que está acá, según la definición, es E. Recuerden cómo se define la exponencial compleja. Regreso, ¿sí? Regreso a la definición. Miren cómo se define la exponencial compleja. La exponencial de un número complejo, A más IB, es la exponencial de la parte real por el coseno de la parte imaginaria más I por el seno de la parte imaginaria. Entonces, en este caso, si el complejo es Z más W, la parte real de ese complejo Z más W es A más C. Recuerden cómo se suman los números complejos. O sea que esto, por definición, es E elevado a la A más C, y acá aparece el coseno y aquí aparece la parte imaginaria, pero la parte imaginaria de la suma es la suma de las partes imaginarias, que sería en este caso B más D más I por el seno de B más D. Eso por un lado. Y si ustedes ahora calculan quién es el número complejo e a la z por el número complejo e a la w, ¿quién sería? E a la z es e a la a por el coseno de b más i por el seno de b, y e a la w, eso por definición es e a la c por el coseno de d más i por el seno de d. Y esto que está acá es e a la a por e a la c, y aquí aparece coseno de b más i por el seno de b, y acá aparece coseno de d más i por el seno de d. Nosotros esta cuenta ya la hicimos. Ya la hicimos justamente cuando mostramos lo del producto. Cuando yo hacía el producto de estas dos cosas, ¿recuerdan lo que quedaban? Utilizando una fórmula de trigonometría que era el coseno de la suma de dos ángulos y el seno de la suma de dos ángulos. ¿Recuerdan que eso lo hicimos en la clase pasada? Esto no era otra cosa que e a la a por e a la c, y aquí aparece coseno de b más d más i por el seno de b más d. Eso está claro. Recuerden que eso lo hicimos cuando estábamos haciendo lo del producto, cuando estábamos interpretando el producto, salían dos expresiones del mismo tipo, y cuando multiplicábamos, hacía las multiplicaciones, llegamos a la conclusión de que eso era justamente el coseno de b más d más i por el seno de b más d. Entonces, estas dos expresiones, como pueden ver, ¿sí?, son iguales. Es decir, que la propiedad aritmética más importante de la función exponencial real también se pasa a la función exponencial compleja. O sea que pueden estar y pueden usar esto en cualquier momento, de que la exponencial de z más w es la exponencial de z por la exponencial de w, que es lo que yo esperaba que se cumpliera, ¿no? ¿Se entiende esta parte? ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Son dos funciones diferentes. Una es la función exponencial real, que está definida de R a R, que es la función que es la inversa de la función logaritmo, y ustedes saben la gráfica y tienen todo el estudio de esa función. Y esta función, que es una función diferente, es una función definida sobre un conjunto más grande, está definida sobre el conjunto de los números complejos, pero que cuando me restringo a los números reales, viendo los números reales dentro de los complejos, coincide con la función real
y además, para todos los números complejos, mantiene las mismas propiedades aritméticas que la función real. ¿Sí? Y eso es muy importante. Muy importante porque pueden hacer cuentas con eso utilizando esa propiedad cuando la necesiten. A manera de ejemplo, ¿sí? Si quiere lo colocamos como una observación adicional, una observación 4 que puede ser un ejemplo, y recordando la motivación con la cual iniciamos esta clase, imagínense que tienen un número complejo z igual a más i más b, pero con valores de a y b muy particulares. A igual a 0 y b igual a pi. ¿De qué número complejo estoy hablando? Bueno, en este caso, el número complejo que estoy hablando es z, es i por b, y en este caso sería i por b, ¿cierto? De ese número complejo. ¿Qué pasa si yo le calculo la exponencial de ese número complejo? La exponencial de ese número complejo, recuerden que si es de la forma, la exponencial de a más i por b, esto no es otra cosa sino la exponencial de a por el coseno de b más i por el seno de b. ¿Sí? Pero en este caso, a es igual a 0, por lo tanto, la exponencial de a, que es la exponencial real, es igual a 1. Esto es igual a 1. Y acá queda el coseno de b, que es pi, más i por seno de pi. Y este es igual a 0. Del lado izquierdo, o sea, lo que tengo es la exponencial de z, pero la z no es otra cosa que i por pi. O sea, que esto es la exponencial de i por pi, y esto es igual a coseno de pi. O sea, que la exponencial de i por pi sería igual a coseno de pi, pero coseno de pi es igual a menos 1, y por lo tanto, la exponencial de i por pi más 1 es igual a 0, y de ahí sale la famosa ecuaciones, comenzamos con el inicio, comenzamos al inicio, ¿se acuerdan? La identidad de Euler. Es simplemente un caso particular de la función exponencial con a igual 0 y b igual a pi. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Tienen alguna pregunta? Se entiende. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces, fíjense, hay una pregunta natural que se pueden hacer, ¿no? Ya saben ya saben que este tipo de función es una función que está definida sobre los complejos. Ya vimos, la observación 3 nos decía que las propiedades aritméticas de la función real se cumplen para la función compleja. Obviamente, uno estaría tentado a preguntarse si las otras propiedades que tiene la función exponencial real relativas a desigualdades, crecimiento, también se aplican a la función compleja. Y eso no ocurre. Es más, ni siquiera tiene sentido. ¿Por qué? Porque para estudiar alguna de esas propiedades hace falta tener orden dentro de los complejos, y lamentablemente no se puede establecer un orden allí. Es decir, si quiere lo colocamos como una quinta propiedad. Yo sé que habría que entrar en detalle, pero por lo menos se los dejo como una observación y que lo tengan presente. La observación más o menos diría así, que las propiedades de la exponencial real correspondientes a todo lo que tenga que ver con desigualdades, crecimiento, no se trasladan a la función exponencial compleja. De hecho, ni siquiera a veces tiene sentido hablar, porque es que no se puede ordenar. Como no se pueden ordenar los complejos, yo no puedo decir si uno es más grande que otro, y al decir eso no puedo hablar de crecimiento, ¿entienden? O sea, muchas veces esos conceptos ni siquiera tienen sentido, porque esos conceptos están ligados a que el conjunto de llegada de la función yo lo puedo ordenar, que si es el caso de R, las funciones de R en R sí tienen esa particularidad, pero estas funciones no. Pero obviamente les quería hacer la aclaratoria porque como sí se cumplen las propiedades aritméticas, entonces pues uno estaría tentado también a decir que ciertas otras propiedades de la función real también se cumplen, pero es que ni siquiera tiene sentido. ¿Sí? Entonces lo voy a colocar como una observación 5, y lo voy a colocar así. Las propiedades de la exponencial real relativas
básicamente a lo que tenga que ver con desigualdades, crecimiento. ¿Recuerdan todos esos conceptos de monotonía, monótona creciente, monótona decreciente? Bueno, esto ni siquiera tiene sentido acá, pero se los coloco para que lo tengan presente. No, sí, no se aplican a la exponencial compleja, ¿sí? De hecho, no tienen sentido. No tiene ni siquiera sentido hablar de esto. ¿Sí? Yo sé que hay temas que de repente requieren un poquito más de profundidad, pero bueno, créanme que por tiempo y tampoco son los objetivos del curso. Bueno, vamos a algo que sí es un objetivo del curso, que sería, lo voy a colocar como la observación 6, y es preguntarme, fíjense que la función exponencial compleja es una función, es como una máquina que transforma complejos en otros complejos, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo el complejo Z, que es el complejo de partida, yo agarro Z y ese complejo lo mando en E a la Z, un nuevo complejo. El complejo de partida tiene un módulo y un argumento, que son obviamente el módulo y el argumento de Z. Yo quisiera saber cómo son el módulo y el argumento de el resultado, es decir, cómo son el módulo y el argumento de la exponencial compleja. ¿Qué es lo que le hace la función exponencial compleja a ese número complejo y cómo modifica su módulo y su argumento? Y esto es básicamente para entender un poco cómo sería la gráfica y cómo manda los puntos de un lado a otro. ¿Sí? ¿Entienden lo que quiero hacer? Yo quiero ver cómo es el módulo y el argumento de la exponencial compleja. Vamos a colocarlo así. Yo quiero ver cómo es el módulo y el argumento de la función exponencial compleja. ¿Cómo serían esas cosas? Bueno, lo que tengo que ver es justamente la definición, cómo actúa la función en eso. Y no es muy complicado. Voy a pasar una nueva hoja, ¿sí? Si yo tengo, por ejemplo, en general, ¿sí? En general, vamos a suponer que tengo Z igual a A más IB, ¿sí? Un complejo cualquiera. Entonces, ¿quién sería el módulo de A a la Z? Vamos a recordar la definición. Entonces, ¿qué cosa sería el módulo de este nuevo número complejo? Bueno, este número complejo, el módulo de este número complejo no es otra cosa sino, recuerden cómo se define, E a la A por coseno de B más I por el seno de B. Y esto que está acá es E a la A por coseno de B más I por seno de B. Obviamente esto siempre es positivo. Y aquí me queda el módulo de este complejo coseno de B más I seno de B. Pero ustedes recordarán que este complejo que está acá tiene módulo 1, o sea que el módulo del complejo E a la Z no es otra cosa sino E a la A. Es decir, que el módulo del nuevo número que se produce, es decir, el módulo de la exponencial de Z, y esto es algo muy curioso, solamente depende de la parte real del número Z, no depende del argumento. Y eso es algo muy importante. No importa quién sea el B, siempre el módulo de E a la Z es E a la A. Sí, Okay. sí, claro. No, recuerda que es ¿verdad? Esta es la pregunta que me estás haciendo, ¿por qué esto es igual a 1? Lo que remarqué. Sí, nada, o sea, recuerda cómo se define el módulo. Ese número complejo tiene parte real, que es coseno de B, y parte imaginaria, que es seno de B. Recuerda que
Sí, exactamente, exactamente. Sí, sí. Pero entonces, lo más importante, repito, para que no pierdan la visión, es que el módulo de E a la Z depende solamente de la parte real de Z. Lo voy a colocar, me parece que es importante que lo tengan. Si quieren lo coloco en otro color. ¿Sí? El módulo de E a la Z depende solamente de la parte real de Z. ¿Sí? Y como pueden ver, el argumento depende solamente de la parte imaginaria, porque el argumento justamente está relacionado con ese coseno de B más y seno de B, y ahí nada más aparece la parte imaginaria que es B, no aparece el A mezclado. O sea, como que de alguna manera separa la parte real y la parte imaginaria, el módulo de la exponencial de Z solamente va a depender de la parte real de Z, y el argumento depende solamente de la parte imaginaria. El argumento de E a la Z, ¿no? El argumento depende solamente de la parte imaginaria. ¿Sí? Entonces, ya de alguna manera, esto es importante porque me dice básicamente cómo se están moviendo los puntos por esta función. Creo que en el práctico había un ejercicio que era como una carita feliz y había que ver cómo transformaba la función exponencial esa carita feliz. Ese todavía está en el práctico, ¿verdad? ¿Vieron el práctico? Sí, se encuentra ese ejercicio en el Sí, práctico. sí, sí. Y tiene que ver con eso justamente, de perseguirle, lo pueden hacer de una manera muy natural siguiendo la pista a los puntos, pero también pueden razonar un poco más de cómo hace la función exponencial, ¿sí? De dónde manda ciertos puntos. O sea, que no importa el argumento, la parte real siempre va a depender el módulo siempre va a depender de la parte real, y eso les va a ayudar a hacer el ejercicio. Y finalmente, digamos que una observación más, ¿sí? Una observación más. Y es que tiene que ver con esa notación compacta de la cual yo les hablaba. Obviamente, la idea es hacer muchas cuentas con los números complejos, ¿no? Y para hacer muchas cuentas, si yo tengo la notación mientras más compacta, mejor. Entonces, si Z es un complejo, si Z es un complejo de módulo así y argumento θ, entonces tenemos la siguiente notación compacta. Z es igual a R por I. ¿Sí? Creo que eso quedó claro. Quedó claro cuando voy atrás para que vean algo. Profe, tengo una duda sobre esa parte que pusiste en lo último. Voy, un segundo. Acá. ¿Sí? Creo que ya estábamos hablando un poco de esa notación compacta. ¿Sí? Lo que pasa es que en ese caso teníamos la observación, cómo eran los números complejos, cómo funcionaba la exponencial para la parte imaginaria pura. Entonces lo que estoy haciendo es como separando y utilizando una notación más compacta. Sí, me dice la pregunta. Sí, ese tita que vos pusiste ahí, se Mm, calcula haciendo el arco tangente, ¿no? Depende, sí, depende. Recuerden que no es tan mecánica la O manera en sea, que sí, yo me calcularlo, acuerdo que ¿no? en la clase pasada vos pusiste ahí tipo Sí. el método, pero o sea, básicamente es con ese método que se calcula ese tita que del E a la I tita, ¿no? Sí, sí, y claro, de todo depende de dónde esté el complejo porque puede tener variaciones, ¿no? Ahí va. Ese tita entonces no es, digamos, la parte B del complejo Z, digamos, ¿no? Como el A más I B no es ese B, ¿no? Claro, pero cuando yo digo, capaz es una uso de notación, pero cuando yo digo argumento, se supone que ya está calculado. O sea, simplemente que ya está bien claro cuál es. ¿Sí?
Dale, gracias. Así, Claro. así lo deben interpretar. Y bueno, con esta notación compacta, uno puede entonces, y lo voy a colocar como una observación, la observación 8, las cuentas. Las cuentas que ya veníamos haciendo, pero ahora en esta notación. Es decir, por ejemplo, si tengo z igual a r por i a la teta, y tengo w, otro complejo, de módulo ρ por e a la i por phi, ¿sí? En esta notación, fíjense que estoy utilizando ahora esta notación compacta, dos complejos, donde r y ρ son mayores que 0, dos números complejos dados, pero en forma exponencial, y esta notación compacta la voy a llamar ahora notación exponencial. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo con esto? Bueno, por un lado, primero, ¿sí? Recordar cuando dos complejos z y w son iguales. Fíjense que hemos hecho mucho hincapié en cuando dos complejos son iguales y ya van a ver por qué. Porque más adelante lo que voy a hacer es calcular raíces. Y para calcular raíces, básicamente lo que necesito es resolver una ecuación y ver cuando dos complejos son iguales. Por eso es que he colocado la igualdad, ¿sí?, de dos complejos en todas las notaciones que he dado, en forma binómica, en forma polar, ahora en forma exponencial estoy diciendo cuando esos dos complejos son iguales. Pero ocurre lo mismo, ¿no? O sea, esos dos complejos van a ser iguales si, solo si, ¿sí? R es igual a ρ, y capaz acá un poco la observación que estaba haciendo el compañero, que ese teta menos phi es igual a un múltiplo de 2, ¿no? Entonces, la diferencia entre los argumentos tiene que ser un múltiplo de 2pi con k un entero, ¿sí? Y bueno, con esta notación, por ejemplo, se puede, no sé, dije 2, por ejemplo, como es el complejo conjugado de z, ¿sí? En este caso sería el complejo conjugado de este número complejo. Profe, ¿sí? ¿puedes poner la página anterior un segundo que me perdí? Claro. La cosa? Sí. Está, ahí va, gracias. Sí, bien. Perdón si voy un poco rápido. ¿Puedo seguir? Sí, gracias. Sí, bien. Entonces, esto básicamente, recuerden que el complejo conjugado, el módulo no cambia, es R, y esto sería menos I por teta. ¿Sí? Esa expresión, fíjense que es más fácil de manipular. Lo que hablábamos, que en este tipo de notaciones, obviamente, como la notación exponencial viene de alguna manera de la misma notación polar, recuerden que los productos eran muy fáciles de calcular, o sea que si calculábamos el producto de z con w, esto no era otra cosa sino este complejo, ¿sí?, por este complejo, y phi, y eso era r por ρ por e. Y tenemos esa notación compacta muy elegante para calcular productos, que les va a ayudar mucho. Y obviamente, si por ejemplo w es igual a 0, entonces tienen z sobre w, que es igual a r por ρ y phi, y esto es. Entonces, recuerden, esta notación y la notación anterior es recomendado usar cuando hay productos cocientes, la otra notación cuando hay sumas o restas. ¿Sí? Y entonces, obviamente, aparece algo que creo que una de las compañeras el viernes en clase nos lo recordaba, que también hay otra utilidad para este tipo de cosas, y es para el cálculo de potencias de un número complejo. Obviamente, son un caso particular de los productos, cuando el complejo es el mismo y la operación se repite una cantidad finita de veces, pero lo vamos a sacar aparte porque creo que es importante. Si quieren, lo colocamos como una observación 9, y tiene que ver con las potencias de un número complejo. Las potencias de un número complejo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, utilizando las propiedades que hemos visto del cálculo de productos de números complejos, están ahí, lo que vamos a dar es una
una fórmula para calcular potencias de números complejos, pero más que una fórmula, que no me interesa tanto la fórmula, lo que me interesa es la interpretación geométrica del cálculo de las potencias de números complejos. Entonces, ¿con qué voy a comenzar? Bueno, voy a comenzar obviamente con un número complejo, z, ¿sí? Y voy a pedirle que sea obviamente distinto de 0 para que tenga sentido lo que voy a hacer. Y lo que van a ver es que estas potencias son fáciles de calcular en función de un determinado n. Entonces, vamos a establecer la notación. El z lo voy a representar en esta nueva notación compacta, ¿sí? Y voy a tomar un n, por supuesto, uno cualquiera, natural, ¿sí? Entonces, primero, por convención y para poder hacer cuentas, por convenio, yo voy a z a la 0 siempre, ¿sí? Esto es por convención. Profe, ¿le ¿sí? puedo pedir un favor que se me cayó recién el internet? Si puede volver a la página anterior. Sí, claro. ¿Ahí? Sí, muchas gracias. Bien, bien. Me avisas cuando pueda pasar. Ya está, le saqué foto nomás. Ah, bien, bien. Bien. O sea, por convenio, ese número complejo elevado a la 0 es igual a 1. Trivialmente, z a la 1 es igual a z. Y lo que quiero es expresar esto. ¿Quién sería z al cuadrado? Bueno, utilizando esta fórmula del producto, ¿sí? Esta fórmula, la fórmula 2, es muy fácil ver quién es el producto. Simplemente cambian el w por el mismo z, y lo que pueden ver es que esto es r al cuadrado por la exponencial de i por 2 veces t. ¿Sí? Y en general, z a la n es r a la n por la exponencial de i por n teta. Y así se forman las potencias de números complejos. Vieron que es muy fácil de calcular en esta notación. Si intentan hacer el mismo procedimiento, pero utilizando la otra notación binómica, es más complicado. Obviamente por eso es que se utiliza este tipo de notación, porque también este tipo de potencias, como decía la compañera el viernes, es muy fácil de calcular. Pero lo que a mí me interesa en realidad es darle una interpretación geométrica a lo que está haciendo estas potencias de números complejos. Entonces, la interpretación geométrica del cálculo de estas potencias es bastante sencilla. Si ven, lo que hay que hacer es elevar el módulo del número complejo. Fíjense cómo va aumentando. Z a la 2, el módulo se convierte, es r al cuadrado. El módulo de z a la n es r a la n. O sea que simplemente lo que hay que hacer es elevar el módulo tantas veces como sea la potencia y multiplicar el argumento por n. Entonces, obviamente, como el módulo está creciendo en potencias, si quieren, lo que podemos hacer es separamos en dos casos. Profe, una duda. ¿Cómo Sí. funcionaría esto para números negativos? ¿A qué te refieres con números negativos? ¿Con las potencias estas que están acá? Claro, con las potencias elevadas a números negativos, tipo z a la menos 1, z a la menos n. No, porque en ese caso la interpretación es como la que habíamos hablado. O sea, recuerdan la definición de lo que es un inverso. O sea, ahí entra esa definición de z a la menos 1 es 1 sobre z. Y entra toda la parte de cómo se define el cociente de un número complejo. ¿Recuerdan? Tiene que ver con esa parte. Está. ¿Sí? Sí. Dale. Ok. Entonces, consideremos, como les digo, fíjense que los argumentos es multiplicado por n, pero el módulo, fíjense, ¿el módulo cuál es? El módulo de z al cuadrado es r al cuadrado, el módulo de z a la n es r a la n. O sea que dependiendo de quién sea ese r, esos números complejos van cambiando de posición. ¿A qué me refiero? Vamos a dividir esto en dos casos. Consideremos dos situaciones. Por ejemplo, consideremos dos situaciones o dos casos. Sí. Primer caso, que el módulo de z sea mayor que 1. ¿Sí?
¿Por qué? Porque potencias de números que son más grandes que 1 van a crecer, mientras que las potencias de números que son más pequeños que 1 van decreciendo. Eso se entiende. Por eso estoy considerando 2 casos, porque voy a hacer los dibujos. Entonces, primero voy a considerar el caso en que el módulo sea mayor que 1. Recuerden quién es z. Z es igual a R por I teta. Entonces yo estoy suponiendo que el módulo de z, que es R, es mayor estricto que 1. Entonces, ¿cómo son las potencias de ese número complejo? Recuerden que ese número complejo se representa en el plano. ¿Sí? Entonces, voy a hacer explícito. Aquí tengo la circunferencia de radio 1. Entonces, obviamente, el número complejo está fuera. ¿Sí? Fuera de esa circunferencia. Este es z. Y esto aquí es su argumento, que es teta. ¿Quién es, por ejemplo, z al cuadrado? Bueno, z al cuadrado, fíjense cómo es. Es un nuevo número complejo. El argumento pasa a ser r cuadrado, ¿sí? Como z es más grande que 1, ¿qué es lo que va a pasar? Que el número complejo va a estar por acá. ¿Sí? Si este es r cuadrado, y el argumento, o sea, esta abertura que hay acá, en vez de ser teta, pasa ahora a 2 teta. ¿Entienden cómo se van formando las potencias de los números complejos? O sea que a partir de este número se generan nuevos números complejos. ¿Cuáles son? Si es z, el siguiente sería z al cuadrado, z al cubo, z a la 4, pero es muy fácil de graficarlos y verlos, la interpretación geométrica en el plano, porque los módulos están creciendo y son justamente así como lo estoy haciendo en este dibujo, por la condición de que el r es más grande que 1, o sea, están creciendo. ¿Entienden lo que estoy haciendo? ¿Se entiende? ¿Qué pasa si z es igual a r por i a la teta con el argumento igual a r, pero esto más pequeño que 1? ¿Cómo sería? Aquí tengo la circunferencia, radio 1. Obviamente, el complejo está acá. ¿Sí? Z. Y esto tiene un argumento. Pero ¿cómo es z al cuadrado? Z al cuadrado es más pequeño ahora. ¿Sí? Pues si ustedes agarran un número y lo elevan al cuadrado, se vuelve más pequeño. Y el argumento sí se sigue moviendo. ¿Sí? De teta pasó ahora a 2 teta. ¿Entienden cómo funciona esto de analizar los argumentos y ver cómo van cambiando las potencias para ver cómo se van cambiando los números complejos conforme uno los va elevando a las potencias? Sí, se entiende. ¿Sí? Bien. Bien, entonces, bueno, eso era una de las cosas que les quería decir. Entonces, lo que pueden hacer como ejercicio, no sé, como un ejemplo, es, por ejemplo, calcular la parte imaginaria del siguiente número complejo. Z igual a 1 menos i a la 5. ¿Sí? ¿Se animan a hacer este? ¿Cómo sería? ¿Cuál es la parte imaginaria de este número complejo? Fíjense, el problema, ¿cuál sería? Agarro un número complejo, que es el 1 menos i, ¿sí? Y lo que hice fue, lo elevé a potencia 5. Pero yo sé cómo cambian esas potencias conforme voy cambiando. Justamente por eso les hice esta cuenta. Es lo que me dice la teoría es que primero ver en qué forma está expresado ese número complejo. Obviamente no está expresado en forma exponencial. Entonces, la sugerencia es, primer paso, transformar el número base, que en este caso es 1 menos i, en su forma exponencial o polar. Y luego, lo que tienen que hacer es
recordar cómo son las potencias de este número complejo. ¿Cuál es el número complejo que estoy trabajando? El 1 menos i. ¿Sí? Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es la forma polar de ese número complejo, del número 1 menos i? A ver, supongo que estas cosas ya las han hecho en el práctico, ¿sí? ¿Cuál sería ese número complejo? ¿Dónde estaría graficado en el plano? ¿En qué cuadrante? En el cuarto, Sí, 1 menos 1. Cuartos, Sí. sí. ¿sí? ¿Sí? Aquí estaría el punto que identificaría a ese complejo. Entonces, ¿cuál es la notación? ¿Cuál sería, si quieren, permítanme cambiar esto acá para utilizar el z? Tengo ese número, ¿sí? ¿Cuál es el z que estoy utilizando? El z que estoy utilizando es 1 menos i, ¿sí? Y le quiero calcular la parte imaginaria del número 1 menos i elevado a la 5. Bueno, arranco con el número 1 menos i. Pero lo que me dice la teoría es que tengo que expresarlo en forma polar. Bueno, recuerden que si yo tengo z igual a más i por b, esto tiene una notación compacta, ¿sí? Esa notación compacta, ¿cuál sería? ¿Cuál sería la notación en forma para este número? ¿Cuál sería el módulo de él? Raíz de 2, ¿no? Sí, sí. Y es justamente este, ¿no? Parte el ángulo ahí a mitad, como lo estoy midiendo en el sentido de las agujas del reloj, por eso el menos. O sea que ese sería el número complejo raíz de 2 por la exponencial de menos i pi cuartos. Ya tengo el número complejo. Ya lo tengo expresado en esta forma. ¿Sí? Fíjense, ya lo tengo expresado en esta forma. ¿Qué es lo que necesito hacer? Bueno, necesito calcular la z a la 5 de ese número. ¿Cómo sería? ¿Cuánto es z a la 5 de ese número? Para un número que viene de la forma r por i por teta. Esto es r a la 5 por e. ¿Cierto? Entonces sería raíz de 5 a la 5 y a la i 5 No. por pi sobre 4. Perdón. Raíz de 2. Raíz ¿no? de 2, sí, raíz de 2 a la 5. Raíz de 2 a la 5, exacto, por e. E a la i por 5 pi sobre 4. Bien. A la Ese sería. Entonces, esto es 1 menos i elevado a la 5. ¿Cierto? Pero también se puede escribir en forma positiva el ángulo, ¿no es? Sí. Sumando, o sea, el pi más el pi sobre 2 más el pi sobre 4. Sí, exactamente. Dando toda la vuelta. Yo lo que hice fue medir este. Sí, pero también se puede hacer midiendo este. ¿Sí? Pero bueno, obviamente ven que es más fácil trabajar con este que con el otro. Sí. Más pequeño, ¿no? Bueno, pero aún falta, ¿no? Me están preguntando por la parte imaginaria de este número. ¿Cuánto vale la parte imaginaria? ¿Cómo es la parte imaginaria? Esto sería raíz de 2 elevado a la 5. ¿No y sería aquí- el seno o estoy diciendo cualquiera? ¿Por qué? Porque lo que habíamos dicho de que a la i era el coseno, o sea, e a la i b era coseno de b más i seno de b. Y ahí el b es 5pi sobre 4. O sea, menos 5pi sobre 4. A ver, yo creo que ahora se ve mejor, ¿no? Este número que está acá, este número es este número. ¿Sí? Tengo raíz de 2 elevado a la 5 y la exponencial de menos i 5 pi cuartos es coseno de menos 5 pi cuartos más i por el seno de menos 5 pi cuartos. O sea que lo que tengo ahora es
raíz de 2 elevado a la 5 por coseno de menos 5 pi cuartos más raíz de 2, elevado a la 5 por seno de menos 5 pi cuartos, todo esto multiplicado por i. Y lo que me están preguntando no es otra cosa, sino cuánto vale este número, que es la parte imaginaria. Entonces, no entiendo el razonamiento que me acabas de hacer, porque, a ver, Sí, no, o sea, yo lo que te estaba diciendo era el seno de menos 5 pi sobre 4, pero me olvidé que había que multiplicarlo por raíz de 2 a la 5. Claro. Eso fue lo que me faltó, pero está, sí, ahora me doy cuenta de que me faltaba. Bien. Entonces lo que hay que hacer es calcular eso. La parte imaginaria, bueno, lo pueden dejar ahí si la pregunta es esa, ¿no? Pero estaría bueno dar un número. La parte imaginaria sería raíz de 2 elevado a la 5 por el seno de menos 5 pi cuartos. Ese sería el número. ¿Y cuánto es eso? ¿Cuánto es el seno de menos 5 pi cuartos? Raíz de un medio, ¿no es? Raíz de un medio. No sé, lo chequeamos, perdón, no me la sé así de... Seno. A ver, hagamos el seno, ¿sí? Sería, es negativo, ¿no? Sí, menos 5 pi cuartos. Entonces, tendría aquí así. Acá. A ver, este punto es 0, ¿sí? Este punto acá es menos pi medio. Este punto acá es menos pi. Y menos 5 pi cuartos, seno de menos 5 pi cuartos, es seno de menos pi cuartos, ¿verdad? ¿Cierto? O sea que el punto que estoy buscando sería, este es menos pi, sería un poco más a la izquierda, o sea que sería más o menos como este. ¿Está claro? O sea que ese número, lo que se sea es que es positivo. O sea, sería a pi hay que hacer una variación de pi cuartos por la simetría yo creo que esto es lo mismo que seno de pi cuartos. ¿Sí se entiende o no? ¿Qué dice? Y esto es raíz de 2 sobre 2. O sea que esto sería raíz de 2 a la 5, y esto sería raíz de 2 sobre 2, y esto sería raíz de 2 elevado a la 6 sobre 2, quedaría 2 a la 3 sobre 2, 2 a la 2, da 4. Da 4 la parte imaginaria. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿Ven cómo es fácil calcular partes imaginarias de potencias de números que en principio pueden ser muy grandes? ¿Sí? Sí. Si tienen dudas o algo, se convencieron. Sí. Bueno, pueden hacer este como ejercicio, que son los típicos problemas que aparecen siempre en las pruebas, ¿no? Por ejemplo, hagan este. El mismo número complejo, ¿no? Es el número 1 menos i, pero elevado a la 2002, por ejemplo. Y pregúntense cuál es la parte real de este número. Exactamente el mismo procedimiento. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Agarran el complejo que está dentro, que es 1 menos i, lo expresan en forma polar, o en esta forma exponencial, perdón, y luego lo elevan a la potencia 2002. Eso lo que va a hacer es que el r, el argumento de ese número,
va a quedar elevado a la 2002 y el argumento va a ser... Pues, yo no he hecho la cuenta, pero Profesor, sí, no, y otra duda que me resultó es por qué multiplicaste raíz de 2 por la parte imaginaria. voy. ¿Dónde? ¿Acá atrás? Ahí atrás, exactamente, fue raíz de 5 a la raíz de 2, perdón, a la 5 por seno de ese ángulo, el seno del ángulo sí, pero, porque es la parte imaginaria de la segunda parte. No, porque en realidad, a ver, no, que quede todo claro. Este número que está acá, el que estoy rayando, es un número complejo, que tiene una parte real y una parte imaginaria. Lo que pasa es que yo de alguna manera estoy haciendo como un truco para calcular, para llegar a él. ¿Cuál es el truco que estoy utilizando para llegar a él? Agarro el 1 menos i y lo elevo a potencia 5. Entonces ese número se expresa como de esa forma, pero yo saqué el módulo de todo el número, que era ese raíz de 2 por 5. Entonces, cuando estoy diciendo de la parte imaginaria, todo eso entra a multiplicar, ¿no? Porque cuando yo definí la parte imaginaria, cuando yo tengo z igual a más i por b, la parte real es esto solo y la parte imaginaria es lo que acompaña acá. Lo que pasa es que antes lo tenía factorizado. Imagínense que lo tenga factorizado, imagínense que saque factor común b acá y queda ab más i. Es el mismo número, pero yo no me atrevo a decir que la parte imaginaria de ese número es 1, porque no lo es b. Es algo similar a lo que está pasando allí. ¿Entiendes el argumento? Y es justamente lo que tengo acá. O sea, afuera estoy multiplicando por raíz de 2 elevado a la 5. Obviamente, si quiero saber la parte imaginaria, el número entra y multiplica todo, ¿no? Y cuando vea la parte imaginaria, es lo que está ahí en rojo, que está ahí como un círculo. Disculpen que no pueda hacer, no tenga cómo señalar lo que yo estoy viendo, pero No, pero se entendió la parte, hay que multiplicar por b, ahí va. Digo, perdón, ¿sí? Lo que está afuera, multiplicar, aplicar distributiva, y esa es la parte imaginaria. Sí. Claro, es como esto, yo creo que aquí se ve, acá se ve, o sea, yo no puedo decir que como yo hice esa factorización, que obviamente es válida con b distinto de 0, la parte imaginaria siempre de ese número complejo es 1, porque no lo es. Que fíjense que es un número imaginario, es un número complejo cualquiera con b distinto de 0. Entonces, a lo que llegaría sería que todos los números complejos con b distinto de 0 tendrían parte imaginaria 1, pero eso es mentira, ¿no? Y es justamente por eso, porque tengo que arreglarlo, y arreglarlo es expresarlo en la notación esta que está arriba para poder saber cuál es la parte real y la parte imaginaria. Ahí va. Sí. Bueno, y con respecto a la compañera que me dice cuánto es la parte real de esto, no sé. Se los dejo como ejercicio, pero es hacer la misma cuenta, ¿sí me entienden? Es como para que vean. Y son problemas del estilo de una pregunta, de un parcial. Y justamente, fíjense que aun cuando hagan la cuenta bien, si tienen una duda como la del compañero, en el que dudaban de si esa parte iba multiplicada o no, puede ser perfectamente una pregunta esta de múltiple opción, donde justamente el resultado se ve alterado sin la multiplicación de esa raíz de 2 por 5. O sea, porque eso significa que no tenían exactamente claro qué era la parte real y la parte imaginaria. ¿Entienden? O sea que este tipo de problemas de encontrar potencias de números complejos elevados a cosas grandes, se espera que sean uno de los objetivos que ustedes sepan al final del curso. ¿Sí? Profesor. Sí. Lo que dijo la compañera está bien, porque en realidad es 1 menos i, o sea que entonces sería 1 al cuadrado, entonces es raíz de 2, la parte real. Pero como está elevada a la 2002, lo que pensó, supongo, es que 2002 lo puedo escribir como elevado a la 2 y a su vez elevado a la 1001. Entonces la raíz de 2 se te cancela con el 2. Eso sería potencia de otra potencia. Así que está bien. Para mí está bien. No, pero igual tienen que hacer todo el procedimiento. Sí, pero igual tienen que hacer todo el procedimiento de la descomposición esta que hicimos acá, para ver, porque los ángulos se ven afectados y como la parte real
fíjense que ahora la parte real estaría multiplicada, ese número que tú dices, por coseno de menos 5 pi cuartos. O sea, no es pi cuartos, ahí aparece una potencia alta, porque ese 5 viene de la potencia 5 que yo elevé acá. Si yo tomo una potencia alta, eso está cambiando, ya no va a ser ese 5, va a ser un número bastante grande, tienen que analizarlo. O sea, lo que digo es que no sé la respuesta de la compañera, capaz es que sí, pero no lo tengo, no lo hice. Se lo pongo como ejercicio, si quieren, lo piensan, es simplemente para que practiquen y lo podemos ver en la próxima clase, ¿sí? Bueno, seguimos, que me interesa la parte más importante de la clase, ¿no? Creo que nada más nos quedan 20 minutos. Me interesa, vamos a colocar una nueva hoja, ¿sí? Me interesa calcular las raíces de un número complejo. Las raíces de un número complejo. ¿Sí? Y su representación gráfica. Pero básicamente, ¿a qué me refiero con esto de encontrar raíces de un número complejo? Es como un proceso inverso a lo que hice ahora. Primero, agarré un número complejo y empecé a elevarlo a potencias. Potencias de ese mismo número. Ya sé cómo se hace. Tengo una fórmula para calcular las potencias de ese número complejo. Obviamente la notación exponencial me ayudó mucho. Y sé cómo es la representación gráfica de esas potencias dependiendo del módulo. Si el módulo es mayor que 1, son puntos que se van alejando del 0, 0 y van variando el ángulo conforme la potencia. Y si son números complejos cuyo módulo es menor que 1, los números en potencia se van acercando al 0, 0 o al polo. Entonces, ¿qué pasa con las raíces de un número complejo? Entonces, en realidad, se trata de resolver esto. Se trata ahora de resolver la siguiente ecuación. Wn igual a z0. Donde, obviamente, el n es un número mayor o igual que 2, porque si el n es igual a 1, no tiene sentido. O sea, la idea es encontrar todos los números complejos que elevados a una cierta potencia n con n mayor o igual que 2, me den el número complejo z0, que es un número complejo conocido, donde n es mayor o igual que 2 y z0 es distinto de 0 y es un número complejo conocido. ¿Entienden lo que quiero hacer? Yo quiero encontrar todos los números complejos W de tal manera que W a la n sea igual a Z0, donde el Z0 es un número complejo que previamente me dan a mí. En otras palabras, estoy encontrando las raíces enésimas de Z0. ¿Entienden cuál es el problema? Es como un proceso inverso de encontrar el producto, pero lo podemos atacar de la misma manera. La idea es encontrar números complejos W de tal manera de que la potencia enésima de W coincida con el número complejo que me están dando a mí, que en este caso es Z0. Bueno, la manera de encontrar esto es muy sencilla, ¿sí? Es utilizar de nuevo la notación en forma polar. Fíjense que este W es el objetivo. Yo quiero saber quiénes son los W que cumplen esa forma. Bueno, ese W lo voy a expresar en forma polar, ¿sí? Es coseno de phi más i por el seno de phi. Es un número complejo que es de esa forma, ¿sí? Entonces, fíjense que yo necesito que la potencia enésima de ese W coincida con el Z0, pero yo ya sé cómo calcular la potencia enésima de ese W. Esa potencia enésima no es otra cosa sino el módulo de ese número complejo elevado a la n, y acá aparece coseno de n phi más i por el seno de n phi. ¿Y qué es lo que quiero? Bueno, yo quiero resolver esta ecuación. Yo quiero que W a la n sea igual a ese número complejo Z0. ¿Dónde quién es ese Z0? Bueno, ese Z0 obviamente también está expresado en su forma polar. Es Z0 por
coseno de teta 0 más i por el seno de teta 0. Entonces, por eso le insistí tanto en cuanto esos dos números sean iguales. ¿Cuándo el número complejo w a la n es igual a z a la 0? ¿Cuándo ocurre esto? Bueno, eso ocurre, si yo quiero eso, entonces puedo concluir, primero, que el módulo de ese número que yo estoy buscando elevado a la n no tiene que ser exactamente el módulo de z0, que es el número que a mí me da. Y segundo, para que se cumpla la igualdad, el argumento que es n phi menos el argumento del número complejo que a mí me dan debe ser diferente o tener una variación de 2k, con k variando en z. En otras palabras, puedo despejar y saber quién es el argumento de w y quién es el módulo de w. ¿Por qué? Bueno, de la primera, de esta que está acá, me sale que el módulo de w no es otra cosa sino la raíz enésima del módulo de z0. ¿Puedes volver 5 segundos a la, Sí. a la hoja atrás? Gracias. Sí. Lo que estoy haciendo es despejando. Pues, recuerden que w es mi incógnita. Yo necesito un número w, que es un número complejo, que elevado a la potencia n sea z0. Entonces puse una serie de condiciones y ya las tengo prácticamente listas, porque la primera condición me dice que el módulo de w a la n es z0, o sea que ahí puedo despejar quién es el módulo de w. Como pueden ver, el módulo de w es la raíz enésima del módulo de z0. Y de la segunda ecuación también puedo saber quién es ese phi, quién es el argumento del número w. Pero fíjense que ese argumento está variando, ¿perdón? A ver, obviamente este problema está relacionado con los polinomios. Ya vamos a ver con qué polinomio específico está relacionado. Pero lo que está detrás de todo esto, de esas dos igualdades, es lo que siempre hemos hecho. Cada vez que introducimos un tipo de notación para los números complejos, yo siempre les dije cómo se interpretaba o cuál era la definición de igualdad de dos números complejos en términos de esas notaciones. Y eso es justamente lo que está acá. Tengo un número complejo que no sé quién es, que es W, y tengo un Z0 que sí es conocido. Entonces, para que el complejo W a la n sea igual a Z0, los módulos tienen que ser iguales, y de ahí sale que este módulo tiene que coincidir con este módulo, y que los argumentos, ¿sí?, tienen que diferenciarse en una diferencia de 2k. Pero capaz no te estoy entendiendo, pero sí hay un problema de polinomios que ya lo vamos a tratar acá más adelante, y justamente lo voy a conectar en unos minuticos, ¿sí? Pero se entiende de dónde salen las dos igualdades, es simplemente la igualdad, ¿sí? Bien, y entonces lo otro es que, fíjense, ¿quién es mi incógnita? Mis incógnitas son el módulo de W y phi. Pero fíjense que de esta ecuación yo también puedo despejar phi. El n está fijo. El θ0 también está fijo, porque el θ0 está fijo en el momento en que me dan el z0. Al darme el z0, el θ0 está fijo. El n está fijo también porque me lo dan. ¿Quién es el que está variando ahí? Está variando de alguna manera el k, y por lo tanto se espera que el phi varíe conforme el k. Y ya vamos a interpretar eso. Lo que me está diciendo es que voy a encontrar varias soluciones que van a depender del k. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy despejando phi de la ecuación 2, donde dice n phi menos θ0 igual a 2k pi. Bueno, de ahí voy a despejar phi. N phi sería igual a θ0 más 2k pi, y paso a dividir el n. Solamente que ahora el phi lo voy a colocar como si estuviese dependiendo de un k. Ya van a ver por qué. Esto es θ0 más 2k pi, todo eso dividido entre n. O sea, lo que me está diciendo es que no es que hay un solo número de tal manera de que la potencia enésima sea igual a z0, sino que en realidad voy a encontrar
varios números complejos que obviamente van a depender de ese K y que son de esa fórmula, de esta forma. ¿El argumento cómo son? Fíjense, el argumento de W sería la raíz enésima de Z0, ¿sí? Y el módulo, perdón, el módulo sería así. ¿Y cómo sería el argumento? Sería coseno de θ0 más 2kπ sobre n más i por el seno de θ0 más 2kπ sobre n. O sea que las raíces de ese número son estas. Y donde el k, que está acá, en principio varía sobre z. O sea que en principio pareciera que hay infinitas raíces o infinitos números complejos que lo satisfacen. Pero en realidad no. En realidad no por la periodicidad de las funciones coseno y seno. En realidad, ustedes pueden dejar el k variando ahí sobre z. Empiezan a variar con k igual 0, 1, pero se van a dar cuenta que justamente cuando lleguen a este paso al n-1, cuando lleguen de nuevo al n, van a repetir por la periodicidad de las funciones coseno y seno y van a llegar a la misma. O sea que en realidad se consiguen soluciones que van desde 0 hasta n-1. Ya vamos a ver eso que tiene que ver con los polinomios y por qué les decía con los polinomios. Pero ahí tienen una fórmula para encontrar las raíces de un número complejo. Entonces, ¿cuántas raíces hay? ¿Cuáles son las soluciones de esta ecuación? De W a la n igual a Z0. ¿Cuántas soluciones hay? N. Exacto. Sí. Bien. Exacto. Son las soluciones de esa forma. Son las soluciones de esa forma. Si quiere hacemos un ejemplo. Pero antes de hacer el ejemplo, yo quiero hablarles en estos 10 minutos de algo muy importante. Cuando nosotros hicimos toda la introducción, ¿sí? Toda la introducción, y esto va a ser un argumento de por qué no hay infinitas soluciones. También va a ser un argumento de eso. Cuando nosotros hicimos voy a colocar una hoja nueva. Cuando nosotros hicimos la introducción de este tema, yo necesitaba construir, ¿sí? Un cuerpo, un conjunto que al final resultó un cuerpo, que contenga a los reales, pero que venga a solventar un problema que yo tenía en los reales. ¿Se acuerdan cuál era ese problema? Cuando todo cómo comenzó. Yo necesitaba construir un conjunto que contenga a los reales porque en los reales fallaba algo. Y es que habían polinomios con coeficientes en R cuyas raíces no estaban en R. O sea que a pesar de que R es un cuerpo, no es lo que se conoce como algebraicamente cerrado, que es justamente eso. Y se refiere al teorema fundamental del álgebra. ¿Qué dice el teorema fundamental del álgebra? Dice que todo polinomio no constante con coeficientes complejos tiene algún cero complejo. Entonces, esa es la diferencia entre los complejos y los reales. Obviamente no es el propósito de este curso ver la demostración de ese teorema ni nada por el estilo, pero sí me gustaría que se llevaran esa imagen, esa idea, que lo van a utilizar bastante en GAL, en el curso de GAL 2. El conjunto de los complejos es un cuerpo algebraicamente cerrado y por lo tanto pasan allí cosas que no pasan en R y eso tiene implicaciones bastante importantes. Pero, fíjense, cuando el problema en qué consistía, el problema de encontrar las raíces básicamente se refiere a cuando yo tengo un polinomio de la forma P de Z igual a Z a la K a N menos Z0. Tengo un polinomio de esa forma, ¿sí? La variable aquí es Z, Z0 es como el término independiente de ese polinomio, obviamente es un complejo fijo, y yo necesito encontrar los números complejos Z de tal manera de que anulen a esa expresión. O sea que básicamente lo que necesito es encontrar cuando esto es igual a esto. Y eso es justamente lo que yo estaba tratando de hacer, encontrar
unos números complejos que llamé W, de tal manera que elevados a la potencia enésima me dieran Z0. Entonces, como eso viene, prácticamente las raíces de esa ecuación son las raíces de ese polinomio, por el teorema fundamental del álgebra no pueden haber más de n. Y por eso es que acá, cuando yo coloqué k igual z, en realidad no era k igual z, en realidad era una cantidad finita, pero en realidad puedo decir cuántas son. De todas maneras, no se preocupen, porque si se les olvida y siguen haciendo la cuenta, van a ver que cuando estén calculando las raíces de un número complejo, se van a ir repitiendo. En el momento en que se les repite, se dice, ya está, fue que me pasé. Pero en realidad, no hay problema si se pasan, ¿sí? Porque son las mismas. Entonces, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Si quieren, por Sí, ejemplo, ¿sí? Como, no sé si da tiempo, pero pueden hacer Yo creo que a esta parte es mejor, no hay nada como un ejercicio y un ejemplo, ¿no? Y lo que pueden hacer es calcular las raíces sextas de Z0 igual a menos 1. Eso que está ahí. Yo creo que eso es lo mejor que pueden hacer, encontrar las raíces sextas de ese número. O sea, encontrar todos los números complejos. La pregunta sería esta: ¿quiénes serían los números complejos que elevados a la 6 me dan menos 1? Esa sería la pregunta. ¿Sí? Antes de hacer el ejemplo en estos 8 minutos que nos quedan de clase, fíjense que la fórmula, ya el problema teóricamente está listo. O sea, tienen la fórmula, lo que tienen es que aplicar la fórmula y ya, ¿no? Pasar ese número complejo a esta notación con la que estamos usando y aplicar la fórmula y listo. Pero la fórmula también nos da una interpretación geométrica, porque de alguna manera lo que me está diciendo es cómo son esas raíces y cómo están ubicadas en el plano, porque los puntos que representan a esas n raíces son los vértices de un polígono regular de n lados inscrito en una cierta circunferencia. No sé si lo ven, entendiendo un poco cuál es la interpretación de los números en forma polar. Se están dando cuenta, porque al ir cambiando estos ángulos, aparecen. Bueno, hagamos el ejemplo. Eso que está ahí. ¿Quién sería? ¿Quién sería las raíces sextas de ese número complejo? ¿Mm? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Recuerden que toda esta parte se trabaja con la representación de los números en forma polar o esta forma compacta, de notación compacta que hemos utilizado. Entonces, ¿quién es Z0? Z0 es menos 1, ¿verdad? Un real, menos 1. Pero eso en forma, con esta notación compacta, ¿quién sería? A ver, ¿recuerdan la notación que estamos utilizando? A ver si les convence. Menos C a la pi. Véala ahí, ¿sí? Entonces, ahí tengo el complejo. Z0 igual a E. Listo. ¿Cuál es la idea? Hallar 6 raíces, ¿sí? Las 6 raíces o sea, lo que necesito encontrar es un Z0, un Z1, un Z2, hasta un Z6, de tal manera que Z a la I elevado a la 6 sea igual a menos 1, con I desde 0 hasta 6. Eso es lo que estoy haciendo. Bueno, pero la fórmula me dice quién es. Fíjense cómo es la fórmula. El Z0, ya sé quién es. Lo que tengo que calcular, esa expresión que está ahí. A ver, ¿cómo sería? ¿Cuál es el módulo de Z0? 1. 1. ¿Y el argumento? Pi. ¿Cierto? Entonces comencemos con la primera. ¿Quién sería el Z0? Voy atrás. Miro la fórmula. ¿Sí? Sería
coseno de pi sextos más i por seno de pi sextos. Ahí tienen la primera, ¿cierto? Fíjense que el n en este caso, ¿cuánto es el n en este caso? Si me están diciendo que son las raíces sextas, el n es igual a 6. Lo que tienen que hacer es empezar a sustituir. Sería coseno de el ángulo teta cero, que sería pi sextos, más 2k pi. Ahí empiezan con k igual a 0. Todo eso dividido entre n, que es 6. Entonces ahí tienen la primera. ¿Sí? ¿Cuál sería la segunda? Z1 igual a, ¿qué cosa? Coseno de pi sextos más 2 pi sextos más i por el seno de pi sextos más 2 pi sextos. ¿Sí? ¿Ven qué sencillo? Si se pasan no hay problema. La última sería Z5, pero si ustedes no tienen, no sé, piensan que pueden seguir, cuando hagan Z6 lo que van a llegar es nuevamente al Z0 por la periodicidad de las funciones coseno y seno. ¿Se entiende cómo se calculan las raíces sextas en este caso, de ese número complejo? Sí. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces creo que llegamos justo a tiempo. A mí me hubiese gustado profundizar un poco más sobre la función exponencial, ¿sí? Pero créanme que en 3 clases no da mucho. Si quieren, yo sé que quedaron varios pendientes. Por ejemplo, quedó el pendiente con la observación de la compañera de calcular la parte real de este problema. Y si quieren, calculen con detalle, con la fórmula que les voy a dejar por allí en el PDF que les colgaré mañana, calculen exactamente las raíces estas y traten de graficarlas. Si tienen alguna duda, la próxima clase comenzamos. Necesito comenzar con el tema de ecuaciones diferenciales, pero al final de la clase me puedo quedar unos minutos y podemos ver los detalles de algunas cuentas si quieren. ¿Les parece? Dale, sería bueno. Bueno, entonces nos vemos el miércoles, ¿sí?